La actividad 3, el punto 3 de la actividad 5, empezábamos a ver que el objetivo era empezar a ver el grado de ocupación de las manzanas, y para eso le pedimos que identifiquen los retiros y que los diferencien en 3. Retiro de frente, en color rojo, retiro de fondo, en color verde, y retiros laterales en color azul. Por ejemplo, si nos vamos a Colastiné, no sé, supongo que la mayoría conoce Colastiné, los que son de Santa Fe por lo menos, o los que, o que viven en pueblos, una diferencia sustancial en el tejido en el uso de las medianeras. Aparecen las construcciones exentas, y alrededor de la construcción tenemos espacios verdes. Eso propio a lo mejor de los pueblos, o los lugares, ciudades muy pequeñas. En el caso de Santa Fe podemos verlo en la mayoría de la zona de Colastiné. Si nos vamos a un área central, como la que estamos trabajando, vamos a ver que las medianeras están ocupadas, o sea, están pegadas medianera con medianera. A diferencia de algunos edificios que están presentes en el área estudio, que las torres, después del basamento, se despegan de las medianeras, y aparecen esas 4 fachadas, cuatro fachadas trabajadas, con ventanas, con balcones. Entonces, a eso nos estamos acercando, a poder definir y a poder entender y a poder abordar y comprender ese tejido. Vuelvo al GIS ahora. Fíjense que empezamos a entender la lógica del programa. Generar la capa, ahora vamos a generar una capa de líneas. Estructurar la base de datos, vamos a tener que digitalizar esas líneas de retiro de fondo, de frente y laterales, completar la base de datos, que es lo que venimos haciendo, y vamos a hacer un plano temático también por categorías. Es un procedimiento similar al del espacio verde. Entonces, si por ahí quedaron dudas, vamos a ir despejándolas. De vuelta, fíjense que el proyecto es el mismo. El proyecto SIG se llama Aprender a ver la ciudad, actividad 5. Son las mismas capas, nada más que acomodo la visualización de acuerdo a cómo me resulta cómodo. Entonces acá voy a usar la capa de parcelas, la voy a dejar en rojo para poder visualizarla con respecto a las otras capas. Activo la capa de llenos y vacíos, o de huella edificada, que en este caso yo tengo la que usamos nosotros, que está desactualizada. Ustedes, teóricamente, para hoy la tendrían que tener actualizada, o por lo menos algo actualizada, adentro del área estudio que estamos trabajando, no toda. Le pongo una visualización que me permita, me resulte amigable, digamos, trabajar. Por eso le saco la foto. Lo cual no quiere decir, la foto la puedo prender si quiero ir corrigiendo y volver a la capa de huella edificada y ir modificándola, porque detecté que me olvidé de actualizar una parcela. Entonces, repito el procedimiento. Capa, crear capa, nueva capa de archivo shape, de vuelta, la guardo en el directorio donde tengo todos mis archivos, shape. Tipo de geometría, en este caso no va a ser polígono, sino que va a ser línea, el mismo sistema de referencia de coordenadas, y estructurar la base de datos. El nombre del campo, agrego el campo, tipo de dato, en este caso de texto, porque el dato que le voy a poner es, el dato cuál va a ser, fondo, frente o lateral. Bueno, y añadir a la lista de campos, para que el campo aparezca acá.
en esta zona, en la lista de campos. Doy OK, me va a generar la capa, aquí está la capa retiros, capa área estudio, fíjense que acá ya me indica que es una línea, ahí arriba de la manito, lo vemos, y la nombré retiros, frente, fondo, la lateral. Eliminar capa, voy a eliminar una capa que agregué, una capa de polígonos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando elimino capas, las elimino del proyecto, no elimino el shape. Ese shape que estoy eliminando acá me queda guardado. Quiere decir que yo administro los shape de acuerdo a lo que necesite, a la información que necesite generar o consultar. Recuerden que para editarlo, para modificarlo, tengo que activar el lápiz y guardar los cambios. Es lo que hice acá. Activo mi capa de líneas de retiro con mutuo edición y voy a ponerme a trabajar y a dibujar esas líneas. En este caso, lo voy a hacer con la herramienta. Fíjense que acá, como es una capa de línea, no se me activa el polígono, sino que añadir línea. Y también tengo las herramientas CAD. Depende cómo se sientan más cómodo para trabajarlo. Y recuerden que también lo pueden hacer pero hay que hacer más pasos. En el CAD, e importarlo como DXF y hacer todo el procedimiento que hicimos al comienzo. Yo le diría que vayamos por la más simple, que es la de añadir línea, que es esta. Entonces, ¿por qué por la más simple? Porque estamos aprendiendo recién. Entonces acá yo agregué, apenas se alcanza a ver una línea, fíjense, una línea amarilla, está como dibujada y está en modo edición, la estoy dibujando recién, por eso no le cambié el espesor. Pero acá tengo un retiro, una línea de fondo, y acá tengo una línea, un retiro lateral. Si bien se ven iguales, en esta base de datos le estoy agregando esa categoría, lateral, fondo y frente, a cada línea. Acá mostré, fíjense una cosa, acá estuve trabajando, fíjense que acá marqué un retiro de frente, un retiro de fondo, uno lateral, un retiro de frente, un retiro de fondo. Acá veo que hay una construcción, tendría que modificarlo. Ustedes lo van a hacer a eso, van a modificar, o ya tienen modificado el perfil, la huella edificada o la capa de llenos y vacíos. Y acá habíamos dicho que esta capa de huella edificada, la de color gris, es del año 94. Pasaron ya varios años de que está esta capa. Y fíjense que acá hay una construcción, acá hay un estacionamiento, me parece que es el estacionamiento del Coto, si no me equivoco. Y esto lo tengo que borrar. Entonces, me voy para atrás en el sentido que activo la capa de huella edificada y voy a seleccionar, vamos a recordar, estoy haciendo un pequeño repaso. Voy a recordar la forma de selección, en este caso por polígono, dibujo un polígono irregular, que me toque las entidades que quiero borrar, acá me las seleccionó, y con el botón suprimir y la capa en edición desaparecen. Guardo los cambios, activo de vuelta mi capa de líneas, fíjense que la pongo activa, se lo indico acá en el administrador de capa, y sigo trabajando con las líneas de retiro. O sea, ¿qué es lo que quiero transmitirles? Es que con las capas que tenemos en nuestro administrador de capa y en nuestro proyecto, Aprender a ver la ciudad, las vamos, si detectamos algún error, podemos algún error o alguna omisión, lo vamos corrigiendo. ¿Con qué procedimiento? Es prácticamente siempre el mismo.
activar la capa, ponerla en edición y guardar los cambios. Bueno, aquí vuelvo a trabajar en mi capa de retiros. En este caso es un retiro de frente, que voy a tener que agregar acá donde tengo el registro de pintado de color azul. Ahí voy a tener que agregar la palabra frente. Bueno, una vez que terminé con todos los retiros, yo solamente hice 19 líneas, ustedes van a hacer muchas más. Verifico la carga de datos, es decir, fíjense una cosa. Primero abro con el botón de, acá donde dice 1, con el botón de abrir la base de datos, que me preguntaron hoy al comienzo, veo lo que tengo cargado. Veo que los 19 registros están cargados, no me olvidé de ninguno, porque puede que me haya dibujado una línea y no le haya puesto el tipo de retiro que tiene. Entonces va a aparecer vacío. Lo pongo en edición y lo agrego, no pasa nada. Otra forma de verificar esto, porque ahora son 19, pero si estoy trabajando a nivel ciudad voy a tener arriba de 50.000, 100.000 registros. Entonces, ¿qué pasa? Esos trabajos generalmente se hacen en equipo, hay muchas personas trabajando, puede haber diferencia de criterio en la forma de cargar el dato. Entonces, una forma de seleccionar es la que estuvimos viendo. Picamos arriba de la entidad o hacemos un polígono que la toque y me va a capturar esa entidad. Otra forma de seleccionar es a través de expresiones escritas, digamos. Entonces, para eso utilizamos, cuando abrimos la base de datos, fíjense que se activa esta barra de herramienta que tiene relación con la base de datos, y aparece este símbolo que me parece que es, bueno, es una E, es un símbolo matemático que no recuerdo el nombre, el de expresión. Ahí yo lo marqué con el número 2, y se me va a abrir esta ventana. Esta ventana que, si traduzco, es selección por expresión. Entonces, aplico criterios para armar esa expresión. Primero, esto grábenselo, voy a desplegar el botón de campos y valores. Se me van a abrir, fíjense que acá cuando piqué campos y valores, se despliegan todos los campos que tengo, todas las columnas que tengo. En este caso, solamente, bueno, es una base de datos que tengo una sola columna. Si yo acá tendría 50 columnas, las 50 columnas, los 50 campos los voy a ver desplegados acá. Y aquí, en valores únicos, me va a agregar todos los valores únicos que tiene esa base de datos. Acá por lo que veo está bien, porque hay solo un lateral, solo un frente y solo un fondo. Entonces, estoy verificando que lo que puse, la base de datos que agregué, está bien. Para ser más gráfico, fíjense, vamos a tratar de hacerlo acá. Acá tengo las líneas de retiro. Voy a abrir la base de datos. Voy a abrir la base de datos. Voy a la selección por expresión. Voy a ir al campo, campos y valores. Y voy a ir a los retiros. Fíjense que cuando le doy doble clic, lo agrega en esta vista preliminar, digamos, de la expresión. Me agregó la palabra retiros. Con estos botones voy a armar la expresión. Acá hay que saber un poco de informática para poder armar las expresiones, porque esto es lo que nos va a permitir después hacer selecciones complejas. Y aquí voy a agregar los valores únicos, lo que hice en el tutorial. Fondo, frente, lateral. Quiero seleccionar solamente los retiros de frente. Entonces, ¿qué voy a poner? ¿Cómo armo esa expresión? Igual frente. Si yo cometería un error acá,
me lo va a indicar. Fíjense, por ejemplo, si acá... No. Fíjense, le agregué la expresión igual menor. Me lo está indicando acá. Me dice la expresión no es válida. Entonces ya me está dando el programa mismo, me está dando indicios de que estoy haciendo algo mal. En este caso, voy a filtrar, solamente quiero que me seleccione los retiros de frente y que me los seleccione por expresión. Entonces voy a ir acá a seleccionar objetos espaciales, voy a picar ahí, y fíjense que ahí me lo está seleccionando. Me seleccionó 3 retiros que son de frente, y acá arriba, donde tengo la base de datos, también me indica objetos totales 19, filtrados 19, seleccionado 3. Y fíjense que tengo otras opciones. Por ejemplo, quiero añadirle a esta selección los retiros de fondo. Entonces voy a borrar la palabra frente y voy a ir a fondo. Entonces en fondo si toco seleccionar objetos espaciales, deselecciona lo anterior y selecciona lo nuevo. Voy a ir a la opción añadir a la selección actual. Entonces me seleccionó los otros. Y fíjense, los de fondo. Y fíjense, el universo de análisis son objetos totales 19. Seleccionados 11, hoy eran 3. Entonces, y si vengo, voy a cerrar esto, ahí los tengo seleccionados en la gráfica, con amarillo. Voy a deseleccionar. Sigo. Una vez que tengo todo, voy a ir a las propiedades y voy a hacer la categorización. Voy a indicarle, como hicimos con los espacios públicos, los espacios verdes, públicos y privados, voy a ir al campo de retiros, voy a ir a clasificar y voy a acomodarles el color. En este caso quiero que sea, porque acá el paso no se los muestro, pero me puso el color que quiso el programa, se los modifiqué yo. Picando, haciendo doble clic arriba de la línea y eligiendo el color. Una vez que tengo hecho esto, solamente me queda, fíjense qué hice acá, acomodé la visualización para transmitir esta idea de los retiros. Dejo las parcelas, dejo la huella edificada, a la cual le resto color, digamos, e indico con los colores que me está pidiendo la consigna del TP, los retiros laterales, de fondo y de frente. ¿Qué me queda por hacer ahora? Irme a generar el PDF. Ahí ya no me detengo. Recuerden el PDF, hoja 3, escala 1 en 2000, norte, equipo, leyenda. La leyenda va a ser esta. La tengo que insertar y me va a insertar tal cual aparece acá. Y por último, estamos bastante bien con el tiempo, nos van a quedar unos minutos para hacer consultas. Vamos a ver el de densidad. Vamos a hacer un análisis, vamos a procesar la información que tenemos elaborada y que tenemos disponible en nuestras bases de datos. Vamos a hacer un primer análisis espacial y vamos a generar otra nueva capa que va a ser de sombras, porque la sombra es lo que nos está dando una idea de lo que está construido arriba de la manzana y en consecuencia arriba de la parcela y en consecuencia arriba de la manzana. Fíjense en una cosa. Ahí yo tengo activa la capa de huella edificada, ¿no? La tengo en un color gris. Habíamos visto que esa huella edificada, yo les mostré cuando arrancamos, que tenía un dato agregado que era la cantidad de pisos. Fíjense en aquí, donde aparece ese color gris más oscuro, es porque se superponen pisos. Y ese piso, ahí seguramente haya 2 pisos. O acá, también se ven.
entonces se superponen los grises que están transparentizados y aparece como más oscuro. Pero ¿qué pasa? Fíjense en una cosa, no puedo hacer un graduado, no puedo hacer una categoría, porque me fui a la capa, tengo activa la capa de huella edificada, y fíjense en una cosa, cuando voy a desplegar, elijo el modo de mostrarlo, elijo un graduado, veo que me toma el área nomás, no me toma la cantidad de pisos. Entonces, ¿qué pasa acá? Y los números, esa cantidad de piso, 1, 2, 3, 4, hasta 10, son textos, no me los tomó como número. Entonces el programa no sabe cómo hacerlo. Entonces tengo que modificar la base de datos. ¿Qué hago? ¿Cargo de vuelta los datos? Y no, porque son muchos. Son muchos. Podría hacerlo. Si me tomo el trabajo, podría hacerlo. Genero un campo nuevo y voy copiando los números. Como genero un campo nuevo y en el tipo de dato le pongo número entero. Pero me parece que vamos a tratar de hacerlo un poco más automáticamente. Entonces, vamos a cambiar esa estructura de la base de datos. Y hago hincapié en esto porque justamente nosotros estamos muy interesados en el urbanismo, vamos a trabajar con este tipo de información. A veces este tipo de información la bajamos de internet o nos la pasa a alguien o nos la entrega algún organismo de gobierno, alguna oficina de catastro. Son bases de datos que a veces no sabemos cómo están hechas. Entonces tenemos que aprender a modificarla en función de nuestros objetivos. Entonces, vamos a utilizar las herramientas que nos da el programa. En este caso, fíjense que yo me fui al menú desplegable Procesos, abro la caja de herramientas y se me despliegan todas estas herramientas que es para hacer diferentes geoprocesos, se llamaría más conceptualmente. Fíjense que hay una herramienta que se llama tabla vectorial, un conjunto de herramientas que es para trabajar con las tablas de los archivos vectoriales. Y me da la opción de rehacer campos. Acá activo la opción de rehacer campos. Entonces, repasando, tengo la capa activa, que es la de huella edificada o llenos y vacíos. Voy a ir a voy a ir a procesos o geoprocesos, lo podemos encontrar en diferentes versiones del programa o de otros programas. Vamos a abrir este conjunto de herramientas que son de tabla vectorial y elijo la herramienta rehacer campos. ¿Por qué rehacer campos? Porque tengo que cambiarle el formato a una de las columnas para poder hacer una categorización. Un graduado le pedí al programa ahora. Entonces, fíjense que cuando elijo, obviamente, que tengo capa de entrada, tengo que indicarle, aquí está, despliego esta flecha y voy a poder indicarle cuál es el campo que quiero modificar, cuál es la base de datos que quiero modificar, la de la capa huella edificada. Y se me van a abrir los campos que tengo. Entonces, acá directamente en el campo piso, que es de texto, le voy a cambiar a double. A ver si lo puedo hacer en el programa. Fíjense, voy a ir a procesos, caja de herramientas, tabla vectorial, rehacer campos. Entonces, elijo la tabla que quiero modificar, en este caso es huella edificada, corrección, geometría, rehacer campos, y acá me aparecen las dos capas, área y piso.
Y fíjense que piso, hoy tenía, antes de hacer esto, tenía así, string. Entonces lo cambié a doble. ¿Se ¿Y en entiende? español Acá cuál sería, profe? sería el número entero. A ver. Dejé como... Profe, Sí, profe, perdón. Hay una opción que dice número entero, pero hay una opción que dice número decimal entre paréntesis doble. ¿No es número sí, decimal? sí, sí. Eh, ahí poné número decimal, pero en el caso de pisos, puedes ponerlo entero también. El Entero, tema es que lo tome como número, no como bien. texto. Y ¿Eh? dice 32 bits o 64 bits. Sí, no, y bueno, no, eso toma el que tengas el tipo de Mi tu ordenador. sistema. Bien. ¿Eh? Por eso yo acá dejé doble como tenía en el área. ¿Estamos? Podemos hacer la inversa, o puedo transformarlo en texto. Generalmente, generalmente siempre vamos a transformar a números, ¿eh? porque, porque es lo que me permite hacer cálculos después. No me va a generar, no me va a modificar la capa original, sino que me va a generar una nueva capa, ¿eh? Con otro nombre. Así que no se preocupen, porque no me va a estar modificando la capa original. Bien. Ahí ya lo podemos cerrar o hay que apretar ejecutar o algo de eso ahí abajo. No, a ver, para que está tapando, directamente ejecutar. ¿Eh? No lo quiero hacer yo porque no quiero modificar la capa. Quiero dejarlo como estaba, digamos. Pero ustedes pongan ejecutar en su ejercicio. Bueno, sigo entonces. Bien. ¿Qué pasó? Ejecuté y me encontré con un problema. Me dice que no puede hacer el rehacer campos. Fíjense que ahí me da un mensaje, me lo escribe en rojo. Se les puede presentar este problema. ¿Eh? Yo esta práctica la hice justamente para transmitírsela a ustedes, entonces fui haciendo paso por paso y lo pude resolver a esto. ¿Eh? Puede que a lo mejor no se les presente el problema. Entonces, directamente va a generar la nueva capa como habíamos acordado. Si se les presenta un problema, como en este caso, de vuelta, vamos a ir, fíjense que dentro de los procesos, en geometría vectorial, bueno, o sea, yo les voy a leer, fíjense que dice el objeto 448 tiene una geometría no válida. Por favor, corrija la geometría o cambie la configuración del proceso a la opción ignorar objeto de entrada no válidos. La ejecución falló después de 0,40 segundos. Es decir, no me hizo la capa y no me modificó la base de datos, que es lo que yo quería. Entonces me voy a otra herramienta que era de corrección de geometrías. Obviamente elijo la misma capa y ejecuto. ¿Eh? Y acá sí está la geometría corregida. ¿Eh? Fíjense que me agregó una nueva capa con la geometría corregida. Entonces vuelvo a hacer el procedimiento para modificar la base de datos, para modificar ese tipo en la base de datos el tipo de la columna, perdón, el tipo del campo, que era texto, y lo quiero pasar a número. ¿Eh? Hago hincapié en esto porque lo que hace varios años que trabajamos con esto, en otra oportunidad se trabajaba con otro software que no tenía esta opción. Entonces era un lío cuando queríamos cambiar el tipo de una columna y era medio imposible, digamos, había que hacer otro tipo de operaciones para poder hacerlo y saber un poco más de informática. Bueno, por suerte, QGIS lo resolvió. Y aquí, fíjense que aquí me voy de vuelta sobre, eh, sobre la capa a rehacer campo. Hago la misma operación que hicimos hoy y acá ya no me tiró el mensaje ese de error. ¿Eh?
Entonces acá tengo mi capa, que la nombré área estudio, huella edificada, corrección, geometría, rehacer campos. Esto es una cuestión personal, yo le agrego en los nombres los procedimientos para tener presente lo que hice en cada capa, digamos. Ahora sí, fíjense, a diferencia de hoy, que me salía únicamente área, ahora me sale, dispongo del campo piso, que es el que necesito para hacer el graduado. Entonces, donde dice aquí abajo, desviación estándar, voy a seleccionar rupturas naturales, que es un modo, aquí estamos metiendo en algunos conocimientos de estadísticas, que lo hacemos de manera intuitiva. Sería bueno saber estadística también para poder aplicar esos conceptos acá. Pero fíjense que tomo esas rupturas naturales, ese modo de hacer el graduado, y lo pongo en 10 clases. ¿Por qué lo puse en 10 clases? Porque primero miré la base de datos y vi que había hasta 10 pisos. Recuerden que yo estoy trabajando con una huella edificada vieja. Ustedes la tienen actualizada y le van a tener más pisos. Creo que van a tener hasta 20 o 22 pisos. Entonces, en clase le pueden poner 22 pisos, para que use un gris para cada nivel. Entonces, claro, lo que obtengo, bueno, acá alcanzamos a ver en el fondo cómo se diversificó y cómo aparecen en diferentes tonos de grises la cantidad de pisos. Cuando empiezo a estudiarlo por manzana, voy a ver dónde aparecen mayores niveles edificados adentro de las manzanas. Otro rasgo que me da la información que estamos trabajando, por eso nos metemos en el tema de las sombras, es justamente para acercarnos a este tema de la densidad. Obviamente que esto, con este tipo de programa, podríamos hacerlo por cálculo, pero todavía no nos queremos meter en esa información, digamos, poder entrar a hacer operaciones con la base de datos, con las alturas, y con la relación y con la cantidad de metros que aparecen por parcela. Habría que hacer varios pasos para hacerlo, pero escapa en este nivel introductorio que estamos dando al tema, y escapa también al objetivo, que es aprender a ver la ciudad y empezar a percibir algunas cuestiones, sobre todo que tienen que ver con el tejido y con la forma de la ciudad. Aquí vuelvo a hacer el mismo procedimiento que hice anteriormente. Acomodo la visualización de las capas que tengo. Quiero sacar la información de las sombras. La sombra en este momento que fue tomada la foto, ¿no? Obviamente, si estamos en el mediodía, bueno, la sombra no va a ser tan impactante como en esta foto, por ejemplo, sobre Boulevard. Esta es una foto que habrá sido tomada a las 10 de la mañana, más o menos. Habría que ver qué época del año. Pero lo que me interesa a mí es ver el impacto de algunas edificaciones, porque quiero empezar a ver cuán densificada está una manzana. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcar, voy a armarme una capa de sombras, que la voy a ver en relación a la cantidad de pisos, al perfil edificado, a la huella edificada. La voy a comparar después con los llenos y vacíos también. Llenos y vacíos lo mismo en dos colores, negro o blanco. También puedo ver las fotos ahí y me va a dar una idea de dónde tengo mayores alturas. Y juego con los transparentes, con los grises transparentes. Eso también es representación gráfica, así que ahí podemos jugar y alternar y ver cuál se ajusta más a lo que queremos contar. Bueno, en este caso, vuelvo a hacer el procedimiento de generar una capa. En este caso va a ser una capa, un archivo J, y va a ser una capa de polígonos. Va a ser una capa de polígonos.
No le voy a poner ninguna base de datos a la sombra, es una capa solamente geométrica, georreferenciada nada más, el único, digamos, valor agregado que tiene. Y empiezo a digitalizar las sombras. Fíjense que yo acá digitalicé de una manera muy grosera la sombra de estos dos edificios, que no los tengo dibujados, ustedes sí, los deberían tener. El perfil edificado de esta parcela, una parcela pasante, eso lo vimos en las actividades anteriores, y aparece acá, calqué de la foto el cono de sombra que me arroja estos edificios. Tengo un edificio, una torre por aquí y otra torre por aquí. Bueno, lo mismo en el caso del molino. Vuelvo a jugar con la visualización, con los llenos y vacíos, con esa estadística que armé, ese análisis espacial que hice, donde hice un graduado de acuerdo a la cantidad de pisos, y ahora le incorporo el tema de las sombras. Acá finalizaría la parte, digamos, de dibujo. Después tendremos que analizar un poco estas imágenes, armar conclusiones. Y de aquí, ahora nos vamos a generar el PDF, que también eso ya lo vimos en la clase pasada. Este tutorial termina porque, hecho esto, podríamos pensar en visualizar en 3D. Eso no es necesario hacerlo. El que quiera hacerlo, acá hay unos tutoriales que son de los autores del QGIS y de usuarios del QGIS que han logrado armar con la herramienta de visualización en 3D que está en la paleta de propiedades, aquí están explicados, pueden armar visualizaciones del modelo, digamos. No lo van a poder exportar a otro formato, solamente para visualizarlo.